All right. Hello, everybody, and welcome to a new episode of On Air. As always, it's wonderful to have you here and for you to join our programming. Today's talk is going to be in Spanish, and we are joined by Lisette Warman, who will be translating for us. Thank you so much, Lisette. Thank you. So I'm going to do a brief introduction in English, but Lisette, if you don't mind translating, and then I'll hand it over. So our current residency, which started on January 30th, has been completely new and a first-time experience for all of us at Lux. Okay. Nuestra nueva residencia es una experiencia nueva para todos aquí nosotros en Lux y comenzó desde, when did it start? January 30th. Comenzó el 30 de enero. Yeah. Beatriz Cortez, for our first artist, is our first artist that we invited, who invited fellow artists Rafa Esparza, Kong Soo Lee, Candice Lin, Pavitra Prasad, and Christian Tedeschi to collaborate. And each artist is going to join us for a week-long residency, one at a time. And during that time, they will be contributing a new piece to the outdoor exhibition. Beatriz Cortés fue la primera artista que se nos unió como una artista invitada. Ella a su vez invitó a varios artistas, incluyendo a Rafa Esparza, a Christian Tadashi, Pavitra Prasad, así como Kang Soon Lee, entre otros. And also Candice Lin, to make sure. Yes. Así es, también Candice Lin. Currently, you are able to see Beatrice's Glacial Erratic and Christian Tedeschi's, who joined us last week, Well. Actualmente pueden ver la obra de Beatriz, así como de Christian Tedeschi, que se unió a nosotros was it last week? Yes. La semana pasada. Así es la pieza de Beatriz Errática Glacial. Y la pieza de Christian se llama Pozo, Pozo, Pozo. It is incredible to see how this exhibition is continuously changing and how each artist is adding their own piece, their own experience, their own perspective on this wonderful theme to the rest of the exhibition. Sí, es increíble para nosotros ver cómo cada artista va incluyendo un poco de su perspectiva y un poco de cada uno de ellos. Así es, el tema de la exhibición. Cada artista añade así su propia perspectiva a cada pieza. And Beatriz is joining us next week, so we are very excited for that. Beatriz se unirá a nosotros la semana que entra y estamos muy emocionados por eso. So I definitely recommend coming during our open hours to check out the space. It's Thursday through Saturday, 2 to 5 p.m. Así que recomiendo que visiten nuestro espacio abierto y los horarios son de jueves a sábado de 2 a 5 de la tarde. And it's an absolutely wonderful opportunity to come see some art, to get out of your house. Everything is outdoors, it's safe, it's socially distanced. Just make sure you wear comfortable shoes because all of the works are alongside of our nature trail. Es una excelente oportunidad para que disfruten de estas piezas al aire libre. Es un evento totalmente al aire libre, así que recomendamos que traigan sus zapatos cómodos para que recorran toda el área afuera donde están todas las piezas que están siendo exhibidas. So the title of this exhibition is a glyph. And to tell us more about the title and to introduce our very special guest today, I would like to give the mic over to Beatriz Cortez. El título de esta exhibición es un glifo y ahora voy a ceder el micrófono a Beatriz Cortés para que continúe. Muchas gracias. Thank you so much, Yusha. Es un gran gusto para mí dar inicio a la serie de charlas que acompañan a la exhibición que lleva por nombre el glifo, que el día de hoy es el tema de la charla del maestro investigador Ulises Valiente Argüelles. It's a great pleasure for me to be here for the start of the series of lectures that will accompany the exhibition that carries
as it's titled, a glyph that will be the topic of discussion by Professor Ulises Valiente Argüelles today. Quiero comenzar por darle la bienvenida a él, que nos acompaña esta tarde desde México. I want to start by welcoming him, who's joining us today from Mexico. Bienvenido, y quisiera también mencionar el contexto de esta charla. I want to also mention the context of this talk. Our exhibition seeks to break chronologies. Nuestra exhibición busca romper cronologías que imaginan dirigirse hacia el progreso, that imagine moving towards progress. Por el contrario, esta exhibición busca generar conversaciones desde tiempos contemporáneos con los conceptos antiguos. On the contrary, this exhibition seeks to generate conversations from our contemporary times with the ancient concepts, y también impulsar los conceptos antiguos sobre el movimiento, no solamente las migraciones humanas, sino también el movimiento a través de diferentes temporalidades del paisaje, and also to impulse, to push forward the ancient concepts about movement, not only about the movement of human migrations, but also the movement through different temporalities in the landscape, de los continentes, of the continents, de la tierra toda, of the whole earth, to imagine other futures, para imaginar otros futuros y para imaginar la sobrevivencia de los pueblos indígenas y de sus ideas en el futuro. To imagine the survival of indigenous peoples and their ideas in the future. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Thank you for being here today. Y esperamos que también nos acompañen a visitar el espacio de este cerro. And we hope that you will also come visit this mountain en el Lux y las esculturas y las intervenciones de los artistas y las charlas futuras at the Lux and the sculptures and interventions of the artists and the future talks. Today, el día de hoy, nos acompaña el maestro Ulises Valiente Argüelles. Professor Ulises Valiente Argüelles is here with us today. His work inspired this exhibition, the name of this exhibition. Su trabajo inspiró esta exhibición y el título de esta exhibición. Él es criptógrafo de la escritura azteca náhuatl. He works in cryptography of the Aztec náhuatl writing. Originario de Coatzacoalcos, Veracruz, originally from Coatzacoalcos, Veracruz, he was a student of Dr. Joaquín Galarza. He studied with Dr. Joaquín Galarza, and therefore he's part of a school of studies of códices, y por lo tanto forma parte de una escuela de estudios de códices desde perspectivas ligadas a la etnología, from perspectives linked to ethnology, considering not only the content of the language, but also the meaning of the spatial logic of the codices, considerando no solamente el contenido del idioma, sino también el significado de la lógica espacial de los códices y un acercamiento desde los estudios interdisciplinarios que han incluido la botánica, la antropología, los saberes heredados de forma oral en las comunidades, la lingüística, la historia y las artes plásticas, entre otras disciplinas. An approach from interdisciplinary studies that have included botany, anthropology, the knowledge that has been inherited in an oral way within the communities, linguistics, la lingüística, history, artes plásticas, fine arts, among other disciplines, entre otras disciplinas que nos permiten comprender así los códices, y estamos muy emocionados de aprender este día sobre sus investigaciones. We are very excited to learn today about his research. El maestro Valiente Argüelles es también paleógrafo especializado en documentos coloniales en idioma náhuatl. He's also a specialist in deciphering colonial documents written in the Aztec language of Nahuatl language, and he is the director of the Seminario de Códices. He directs the Seminary of Códices. I want to thank him for accepting our invitation without knowing us at all. Quiero agradecerle por aceptar nuestra invitación sin conocernos en este espacio interdisciplinario, in this interdisciplinary space, y por preparar esta charla para todos nosotros el día de hoy, que será un gran regalo, and for preparing this talk today for all of us. It will be a great gift. Bienvenido. Welcome. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you. Vamos a...
Bien, Well, esta es nuestra entrada, nuestra presentación de este conjunto de diapositivas. this is our introduction of this conjunction of slides. Y a través de ellas daremos una pequeña explicación de lo que es el glifo Tepetl. And through these slides, we will give a brief explanation of what it is, the glyph of Tepetl. Adelante. Sí. Bien, antes que empecemos, quisiera saludarles a ustedes en un idioma que es muy importante para mí y que es clave para poder hacer este tipo de investigaciones. Well, before we get started, I would like to greet you, welcome you in a language that is very important to me. Imochitlaca, Huanimochitzitzihua, Senkenipaquinican, Huel Moyolicatzitsin. Este es el idioma náhuatl, que es el idioma que hablaban los aztecas y que siguen hablando pues por muchos cientos de años. This is the language, Nahuatl, that Aztecs used to speak, and this tongue is still spoken. Bueno, pues hoy asistimos a una unión entre ciencia y arte, para ser más específico, entre la criptología y las bellas artes. Today we will join science and art, cryptology and fine arts. Toda esta historia que ustedes están viendo ahorita inicia en el año 2012, cuando yo publico un artículo en la revista Arqueopatías. All this history started when I published a book in 2012, published an article in a book. ¿Cuál es el nombre del libro, perdón? Es la revista Arqueopatías. Revista. ¿O fue un libro o un artículo? ¿Fue un artículo? Un artículo. Okay. Yeah, this was an article that was published in a magazine called Arqueopatías. Arqueopatías. Y bueno, lo que tratábamos de demostrar es que, aunque ha sido una idea que viene ya desde hace al menos un siglo, queríamos hacer una demostración muy fehaciente, muy real, de lo que es unir un gráfico antiguo con un gráfico que está más presente o más cercano a nosotros. What we try to do here is bring light to a graph that is close to us. Y bueno, pues las palabras de la maestra Beatriz Cortés fueron muy exactas para mí. Ella, a través de mi artículo, encontró inspirador el que yo mencionara que el paisaje de montañas que tenemos en México fue creada por un dios azteca. The words of Beatriz Cortés were very exact to me. And what we're trying to recreate now is in this mountain, all the pieces that were created by an Aztec god, as it was believed. We Yo found agradezco mucho a la maestra Beatriz Cortés, a sus amigos, pintores y escultores, al maestro Rafa Esparza y a todos los demás compañeros que están haciendo exposición y trabajo artístico aquí. I appreciate very much the collaboration from Mrs. Cortés and all the other people involved in this production. Agradezco también mucho a el Instituto Lux Art por su bienvenida a este proyecto. I also thank greatly the Institute Lux Art for welcoming this project. Un poco sobre mí, alguna poca información. Soy diseñador gráfico, también soy criptólogo, es decir, me dedico a descifrar
idiomas escritos con imágenes. A little bit about me. I am a graphic designer. I am also a cryptologist. I devote myself to decipher ideas described through images. Yo tomé clases con el doctor Joaquín Galarza. Él desarrolló, I took classes with the professor Martín Galarza. Joaquín Galarza. Joaquín Galarza. Él desarrolló un método que se llama método de análisis y estadística. He designed a method that he titled Método de Análisis y Estadística. Ujú. So this method that he developed is for analysis and statistics. Y bien, yo simplemente continué con él, pero añadí un asunto sobre la estadística que debía de ser una estadística comparativa. I continued with his work, but I also added, as far as the statistics, I continued doing the statistics, but it should be comparative. Bien, tenemos 25 años en este proyecto, no tenemos algún tipo de apoyo por parte del gobierno mexicano o de instituciones privadas en México ni en el extranjero, pero estamos comprometidos en difundir ese tipo de conocimiento, ya que pertenece a un objetivo de decirle a las personas que viven en mi país y en otros sobre la grandeza de la cultura mexicana. We have been working on this project for 25 years, and this has been without any kind of support from the government or any national or international institutions. But we are committed to disseminating this knowledge and to tell others in my country and others about the greatness of the Mexican culture. Por supuesto, pueden leer más artículos míos en academia.edu. Of course, you can read more of my articles at academia.edu. Los videos que están en YouTube en un sitio que se llama Glifos Aztecas. ¿Cómo se llama el sitio, perdón? Glifos Aztecas. Glifos Aztecas. Glifos Aztecas. Glifos Aztecas, gracias. Of course, you can check out more videos on YouTube in a channel called Glifos Aztecas. O cualquier otro contacto a través de Twitter en mi clave Ulivale. Ulivar? Ulivale. Ulivale. Or on Twitter, you can find them at Uli Valley. Ulivale. Muchas gracias por su invitación. Thank you. I thank you very much for your invitation. Vamos a mostrar algunas diapositivas sobre algunas culturas muy representativas del pasado mexicano. We'll start showing some slides from cultures that are very representative of our past cultures. En esta diapositiva me detendré un momento para hacer el siguiente señalamiento sobre la traducción correcta del nombre Chicomecohuatl. I will stop for a moment in this slide to make a note about the proper translation of this particular artifact. The name is Chicomacoatl. Es un brasero hecho de barro. This artifact is an actual fire carrier, much like an incense holder made of clay. Y está aquí una diosa cuya traducción correcta debe ser la séptima parte de una serpiente. She is in fact a goddess, which the proper translation would be 1/7 of a snake. La pregunta que nosotros tenemos al ver estos objetos y otros más es si son simplemente decorativos o de carácter artístico. The question that we may ask ourselves about these objects, are they purely for decoration
or are they for artistic purposes? Sabemos que hay un grupo de gente que desde el siglo XIX piensa que esto es una especie de comunicación de manera muy similar a como nosotros utilizamos los libros. There is quite a few people that since 1900, they believe that these artifacts are for communication purposes, much like the way we would use books to communicate. Una persona que pensaba eso, que está muy cercana a nuestra investigación, fue el señor Miguel Covarrubias, un famoso pintor que también trabajó. Another person that thought so as well was a famous painter by the name of Miguel Covarrubias. Él trabajó también en Estados Unidos. He worked also in the United States como ilustrador de libros, as an revistas. illustrator for books and magazines. Y es uno de los últimos que trata de establecer un patrón que se repite o que se va pasando de cultura en cultura, haciendo dibujos que él consideraba que demostraban esta teoría. He's also one of the latest to believe that some of these images, some of these drawings, as they repeat themselves, that these drawings demonstrate that there's an established pattern and it repeats and it moves from culture to culture. Él es el creador de la famosa frase, los Olmecas son la cultura madre. He is the author of the famous phrase, the Olmecs of the fathers of the mother culture. Sin embargo, ya sabemos que este tipo de observaciones no fueron exactas. Con el pasar del tiempo nos dimos cuenta que había un pequeño error en ese tipo de apreciaciones. However, as time went by, we were able to realize that this was not exact. With time, we realized that there was a small error in his declaration. Hay grupos de investigadores que en mi país se han especializado para estudiar la escritura antigua de varios grupos mexicanos y los he dividido en 5 grupos. There are groups of researchers from some areas in my country, and I have divided them into 5 groups. La primera área es el área oaxaqueña o de Oaxaca, la segunda es la maya, la tercera es... The first area is the area oaxaqueña, or in Oaxaca. The second area, ¿cuál es la segunda área? Maya. The second area would be the Maya area. La tercera área es la área del altiplano mexicano que el señor Kirchhoff llamó Mesoamérica. The third area would be the Altiplano of Mexico, which Mr. Kiko named it Mesoamerica. La cuarta área es la parte occidental de México, es una zona costera, y la última es el área hacia el norte de México. The fourth area, it's a coastal area of Mexico, and the fifth area, la quinta área es simplemente el área del norte de México, ¿correcto? Exacto. Okay, the fifth area would just be plain and simple as a northern area in Mexico. Este es un ejemplo de un petroglifo en la zona de Baja California Sur. This is an example of a petroglyph in the region of Baja California South, Baja California Sur. Y está localizada en una zona montañosa que se llama San Francisco. And it's actually located in the mountains in an area called San Francisco. Tal vez este tipo de pinturas tengan una antigüedad de 8,000 años antes de nuestra era. It's possible that this type of paintings could date possibly back up to 8,000 BC from our era. Son petroglifos muy antiguos, pero que son la base para empezar a desarrollar la escritura que después se vio en el centro y sur de México.
These are very old petroglyphs that possibly started developing the writings that now you see en centro y qué parte de México? En el centro y en el sur de México. Okay. In the center area of Mexico and South Mexico. Vienen varias preguntas a través de la observación de todas estas, de este pasado histórico. ¿Qué estamos descubriendo? ¿Qué es escritura? ¿Cuánto tiempo va a tomar esta investigación? Si estamos tratando de encontrar un camino para que estas imágenes representen la creación de sonidos y comunicación, y cuál va a ser la fórmula, si la podemos encontrar, para crear estos sonidos usando imágenes, y por lo tanto que estas imágenes nos deriven a conceptos. Several questions have arisen from observing all this historical past, and we're trying to figure out if some sounds can come up from these images. Eso es lo más importante, cómo estas imágenes pueden producir sonidos y los sonidos se pueden convertir en conceptos. That is the most important thing. If these images can be converted into sounds, and these sounds can be converted. Me dice que los sonidos sean convertidos en conceptos, ¿correcto? Conceptos, es decir, en toda una especie de pensamiento estructurado. Okay. So that all these images could be converted into sounds, and these sounds can be converted into concepts, a structurized concept throughout these images. Por lo tanto, necesitamos un sistema de desciframiento, el cual nos va a conducir a encontrar las claves para poder traducir el idioma de los aztecas, que era gráfico, es decir, utilizaban imágenes. Aztecs used to utilize images. Now the system would be to decipher these images, to translate the graphic language of the Aztecs. Otra cosa muy importante que nos tiene que ayudar, que tenemos que considerar, es escuchar los mitos y leyendas. Another very important thing that we should take in consideration that could help us is to listen to the myths and the legends. Ya que los mitos y leyendas están basados en antiguas escrituras gráficas, y estas escrituras gráficas describían la creación del universo azteca y también cómo ellos comprendían ese universo. This is because the myths and legends would actually describe how they would understand the creation of the universe. Vamos a hacer un estudio anatómico, si así se le pudiera llamar. We're going to do ¿Dónde se- we're going to do a anatomy study, if we can call it that, sobre de dónde se deriva el glifo Tepetl azteca. from where does the Aztec glyph come from, Tepetl. Esta es la solución olmeca y es sobre unos petroglifos que se localizan en el estado de Morelos. This is the Olmec solution from some glyphs that are located in the Mexican state of Morelos. La zona específica se llama Chalcatzingo The specific zone, it's known as Chacachingo. y probablemente tengan una antigüedad de 500 años antes de nuestra era. And probably can date back till 500 BC. Este glifo es muy conocido, es el glifo 1. This is a very well-known glyph. This is glyph number 1. Y lo que hicimos aquí fue que lo giramos y podemos observar varias estructuras. What we did here, we turned it over, we turned it around, and we can actually see several structures. Podemos ver vegetación, costillas, un ojo.
We could see vegetation, ribs, an eye. Y aquí vemos la solución azteca, And this is the Aztec solution. les recuerdo que la anterior solución va pasando por varias culturas y llega a la cultura azteca. I remind you that the prior solution travels through several cultures and it lands in the Aztec. Lo que están ustedes viendo es el rostro del monstruo de la tierra, que es una divinidad azteca. What you see here is the face of the monster of the earth. It is an Aztec deity, or known as a divinity. Ujú. Y su nombre es Tlaltecotli. Y ella, His name esta is- divinidad, His name is Tlactecotli. y esta divinidad era la encargada de la creación del paisaje que nosotros vemos y también era responsable de los temblores de tierra. This deity is not only responsible for the landscape and the vegetation, but also for earthquakes. Notamos que al girarla hay un gran parecido con la estructura que vimos de manera anterior. You can note that once it gets turned around, there is a great similarity with the one we just saw a moment ago. De manera que tenemos dos partes. Una es la cara, que la cara es la representación de la cueva en la cultura azteca. You can see in the face there are two parts. One is the face, which actually represents a cave in the Aztec culture. Y el cuerpo es el cuerpo en forma de serpiente que está doblado sobre sí mismo, es decir, es el cerro. And the body represents the body of the snake that's bent over, it represents a mountain. Vamos a ver qué partes tiene el cerro para poder decir que es el cuerpo del monstruo de la tierra. Let's see the parts that the mountain has so we can actually say that that is the monster of the earth. En la parte de arriba tenemos el espinazo de vista frontal y doblado sobre sí mismo. The top part, we can see the spine, and that is frontal view, how it's crunched over. A los lados tenemos las costillas To the sides, we see the ribs. y en la parte de abajo vemos las mandíbulas del monstruo de la tierra. And in the bottom part, we can see the jaws of the monster of the earth. Notamos que tiene las encías de color rojo, color amarillo y se ve de perfil. We can see that it has red gum line, yellow gum line, and you could see it from the side. Es decir, tenemos dos partes. El espinazo con las costillas y en la parte de abajo las mandíbulas sosteniéndose sobre la tierra. This is to say that we have two parts, the spine showing the ribs and the jaws holding to the earth. Eso es muy importante porque este tipo de vista dual, frente y lado a la vez, es típica de la escritura azteca. This is very important because this dual view, the front and the side, it is very typical of the Aztec writings. En la tendencia moderna, pictórica y artística, le llamamos a esto la representación abstracta. This, in the modern sense, is known as the abstract representation. This is the artistic practice in a pictorial way. Vamos a ver el color que tiene el monstruo de la tierra, representando la palabra cerro. Let's notice the color that the monster of the earth has. Y la primera parte que tenemos que puntualizar, señalar, es una línea negra, que es donde van a estar adentro los colores.
Los colores debemos de imaginarlos como si fueran líquidos que no pueden escapar porque están rodeados por una línea negra. The first thing we should notice is the black line that is enclosing and holding on to the colors. The colors, we should see them as liquids that are enclosed and cannot escape because of that black line that is enclosing them. Tenemos una pequeña área en el borde que es de color azul turquesa, que está indicando de que estamos hablando de una divinidad que es muy preciosa comparándola con la turquesa. We notice the turquoise color around it, and this is to show that it's a precious deity, comparing it to that turquoise color. En la parte central tenemos tonos de verde que representan la vegetación y también ese color verde nos remite a otra divinidad que se llama, es una diosa femenina que se llamaba falda hecha de serpientes, Coatlicue. We also notice the different shades of green in the center, and that green center is the vegetation, and it also evokes another goddess, Coatlicue, the skirt made of serpents. De manera que, como el monstruo de la tierra tiene un cuerpo en forma de serpiente, sale de la tierra, se vuelve a introducir en ella, y así, saliendo y entrando, produce las colinas, las montañas que vemos a la distancia. Vemos su cuerpo. This being the monster of the earth with the body of a serpent, and that is how it comes out of the earth, enters the earth again, comes out of the earth again, goes down to the earth again, forming the hills and those mountains that we see out in the horizon. Podemos observar esta demostración en un códice muy famoso de un pueblo muy cercano a la Ciudad de México que se llama Tepetlaostoc, realmente Tepetlaostoc. En este códice llamado Códice Xborok o Códice Tepetlaostoc, y notamos el paisaje que está formado ahí por formas serpentinas. Here we notice this codex by the name of Tepetlaostoc. Here you can observe the horizon or the mountain ranges. They are formed by serpent-like shapes. Para concluir o ir terminando, es bien importante señalar que este glifo, el glifo Tepet, puede indicar también orientaciones dependiendo hacia dónde señale el espinazo. It is very important, and to conclude, to mention that this glyph also can point out direction based on where the spine is pointing to. Based on that direction of the spine, this glyph will show us, as you can see in the slide, direction. Les recuerdo que la dirección más importante para nuestra cultura azteca es el lugar por donde sale el sol y el lugar por donde se oculta, es decir, el este y el oeste. I would like to remind you that in our Aztec culture, the two directions that are the most important is the direction in which the sun rises from and the direction in which the sun sets, which is este y oeste, ¿correcto? East and west. Podemos observar en estos ejemplos del Códice Mendoza cómo el cerro es muy flexible, muy elástico, se estira, se hace de color rojo, cambia de color. We can observe here in this Mendoza Codex how this mountain is quite elastic. It stretches, it changes colors. As you can see in the red one, shorter than the one in dark green. They stretch. Por lo tanto, el glifo Tepet en los documentos de la época colonial mexicana y en otros de la época más antigua es muy flexible. Podemos demostrar que efectivamente es una unión entre la escritura olmeca y la azteca, You can see observando here, estos ejemplos.
You can see here that this glyph is very flexible, and it is a link with Olmec writing. And this dates back to Spanish colonial period manuscripts. It is a union between the Olmec and the Aztec form of writing. You can observe that in this very flexible glyph. Tenemos aquí un ejemplo de un manuscrito muy importante que es un códice llamado Historia Tolteca Chichimeca. Here we see a very important codex by the name of Toltec Chichimec History. Les agradezco muchísimo su atención, su amable atención, y si alguien quiere preguntar. I thank you very much for your attention and for joining us today. And if anybody has any questions. Thank you so much. That was absolutely wonderful. When we talked, you told us a little bit more about a glyph, which you told us more about. We thought it meant speech, but you had such a beautiful way of talking about it, that Rafa Esparza is inspired by for his residency piece. Could you tell us a little bit to everybody else about the glyph that represents speech, or how it represents to speak and to talk? Profesor, cuando hablamos, usted habló de una manera muy hermosa del glifo. Si puede, por favor, elaborar en cómo este glifo es una especie de comunicación. Tenemos que partir de las investigaciones que empezaron en Egipto con el grupo francés. We would have to begin by a French group. El cual estaba liderado por Champollion. The group was, ¿quién lo estaba liderando? Champollion. Okay, this group was being led by Champollion. Champollion fue un investigador designado por Napoleón Bonaparte para estudiar la cultura egipcia. Champollion was an investigator that was recommended by Napoleon to investigate, ¿qué cultura, perdón? La cultura egipcia. To investigate the Egyptian culture. Y él lanza una máxima que es, una vez que descifra los glifos de los nombres de los emperadores egipcios, él dice, si se puede pronunciar el glifo egipcio, es decir, la imagen egipcia, entonces es escritura. He was the one who said, after he was able to decipher the names of some of the Egyptian leaders, he said, if you can pronounce an Egyptian image, that is writing. Perdón, para añadir a la pregunta de Yusha, ella quería saber del glifo que parece el símbolo del habla, que tiene una especie de ese glifo. Le preguntaba a ella el origen, porque la obra de Rafa Esparza para esta exhibición está relacionada con ese glifo del habla. So one of the question that Yusha was asking is about the glyph of speech, that scroll. Y otra pregunta que tiene el público es si usted podría hablar un poco más sobre el glifo tolteca chichimeca. Bien, cuando pasé la diapositiva de la solución olmeca, ahí vimos cómo ya también se estructura ese glifo, el glifo de la palabra, que tiene varias traducciones. Puede ser palabra, puede ser el rugido de los animales también, o con otros elementos en el interior puede ser el canto de las personas. When I spoke about that glyph, when I showed that slide, I mentioned that glyph, it's not just about the spoken word. It can also be interpreted as the roar of animals, or also the singing, el canto también de la gente. Puede ser, con otros elementos puede indicar el canto de la gente, o inclusive el gorjeo de los pájaros. Okay, so that can also be not just, the spoken word, the roar of the animals, or also
the singing of the people or the chirping of the birds. Siempre es una estructura que surge de la boca, tiene un pequeño rizo en la parte de adelante y que puede cambiar de color, de tamaño o llevar otros elementos. It is always represented as a curl coming out of the mouth with a scroll or a curl at the end. It changes in sizes, but it's En always colores represented. también. Also, it changes in color depending on how it is carved or how it's found, correct? Y ¿cuál era la última observación? Perdón, maestra. Era una pregunta que teníamos aquí en el chat que dice sobre el último glifo Olmeca Chichimeca que usted mencionó. Sí, ese documento es un documento muy importante que apenas se está estudiando, no tiene muchos años que se está haciendo investigación sobre él. Es un documento con mucha información y muy complejo. That is actually a document that's being investigated as we speak. It hasn't been investigated for too long, and it is a very important document that has a lot of valuable information in it. Realmente, bueno, yo ya estoy también estudiando el documento, estoy haciendo traducción glífica, que el documento tiene dos aspectos o dos partes, tiene una parte con alfabeto romano y tiene otra parte con glifos. La parte del alfabeto romano se ha traducido de manera más o menos exacta, pero la parte glífica, hay muchas partes ahí glíficas que todavía no se han podido traducir. This document, I'm working on translating it right now. It is a two-part document, one part Roman writings and the other part glyphs. The Roman writing has been loosely translated, almost exact, but not the glyph part. Y es un documento muy importante para entender cómo viajaron nuestros ancestros del norte hacia el centro de México. And this is a very important document to understand how our ancestors traveled from the north to the center part of the country. Thank you. We have some questions from the audience as well, so I'll pass those along. Could you speak a little bit more to the connection of Miguel Cavarabios, I'm sorry if I mispronounced that, and how it relates to your lecture as the artist in the glyph? Tenemos un par de preguntas que le vamos a hacer llegar. La siguiente pregunta, si puede por favor hablar un poco más de las conexiones de Miguel Covarrubias en relación con su charla. Miguel Covarrubias es el último impulsor en la historia del siglo XX que señala que hay una importante cultura que es la base de otras culturas en el sur del país. Miguel Covarrubias is the last person to really push forward to show that there are some previous cultures, and he was the last one to propel the 20th century that points out that prior cultures are the foundation of other cultures. Y aunque sus observaciones no fueron muy exactas, sí crea un ánimo, crea todo un espíritu de investigación a mediados del siglo XX para que se impulse la investigación por parte de mexicanos y extranjeros en mi país y que esta investigación derive en publicación de libros, en la fundación de escuelas, de seminarios, de publicación de artículos. Es decir, él es el responsable de una gran explosión cultural sobre el pasado mexicano. Well, even though he wasn't quite exact on his observations, he definitely created a spirit to push for more research and also for foreign scholars and for publication of books, publication of articles. He basically pushed for a cultural explosion about the Mexican past. Thank you.
We have another question. Could you please talk a little bit more about the Tolteca Chichimeca glyph? Tenemos otra pregunta aquí. Creo que es la pregunta que hicieron hace un momento, pero quieren saber si puede hablar un poco más sobre el glifo Tolteca Chichimeca. Sí, bueno, la diapositiva que yo mostré es una diapositiva que habla, la del lado derecho, más grande, sobre el lugar en donde se originan las culturas del norte del país, que fundan culturas en el centro del país. I did show that slide about the glyph. It shows on the right about the place where the cultures in the north originated in the country. Este documento señala que el origen de nuestras culturas del centro del país es una cueva que tenía a su vez 7 cuevas. It shows that the cultures in the center of the country was a cave that within it also had 7 caves. Cada cueva representaba una familia fundadora y cada una de estas familias fundadoras viajó al centro del país para fundar más familias, más grupos étnicos. Each cave was a founding family. Each of these families travel outside to create more families and establishing more ethnic groups throughout the country. Wonderful, thank you. Another question, and this is about the xeroglyph. Is there also a 3-dimensional representation of this glyph, perhaps in a temple or a site? No hay per se, por sí mismo, una representación en 3 dimensiones, entendiendo como alto, fondo, ancho, pero se puede hacer, la forma se puede reconstruir en 3 dimensiones, pero en la escritura tradicional solamente existen 2 dimensiones, que a veces pueden ser o un grabado o puede ser un ligero realzado, pero nunca como una forma volumétrica. It can't be done in 3-dimensional. It can only be reconstructed traditionally in 2 dimensions. Una de las dimensiones es grabado y la otra nada más resaltado. So both Sí. of those dimensions could be a carving or just a pop out, just barely, over, not as deep as a carving. That would be the 2 dimensions. Otra pregunta que tengo yo, another question that I have, es sobre los viajes del glifo cerro, the travels of the Tepetl glyph, from not only towards the Aztec cultures, but to other cultures, no solamente hacia las culturas aztecas, pero si había investigado sobre otras culturas a las que también había viajado, that it also traveled to other cultures. Did you find any of that in your research? Sí, por supuesto, el glifo Tepetl viaja de los olmecas hacia el norte con una cultura que se llama Totonaca, viaja hacia la otra parte de las costas de México, hacia los zapotecas, después hacia los mixtecos y finalmente llega al centro de México. Yes, of course, the glyph travels to the north through a culture, the Totonacas, and to the coast of Mexico, to the Zapotec region, the Zapotecas, also to the Mixtec region, and finally to the center of Mexico. Wonderful, thank you so much. I think we are at a perfect stopping moment. I did want to tell everybody I shared a link to our website on which we have a link to Professor Ulises' article, so you can check that out as well. I want to thank everybody so much for coming, and please join us for the other programming so that you can learn more about how Beatriz and all of these other amazing artists are showing that this glyph and these stories and this connection is still very much alive and very much celebrated. And we are very, very excited that Beatriz is using
the mountain at Lux to, you know, show that we are all connected, you know, trans-time, trans-space. I'm sorry, there's a lot to translate for you, Lizette. I hope people understood that. Thank you so Gracias, much. Lisette. Thank you. Yes, thank you so much, Professor Gracias, Ulises. por Ulises Vos ya, Vallejo. muchas gracias. Un aplauso. Muchas gracias. Thank Gracias. you. All right, have a wonderful day, everybody, and we'll see you soon. Gracias. Gracias, hasta luego.